Para conocer su cultura, para conocer su historia, es importante ver Prohibido olvidar. Nací en el año 1940 en el estado de Pennsylvania, en Estados Unidos, en Altoona. Empecé a estudiar piano a los 5 años de edad con un gran maestro mexicano-norteamericano, el maestro Patricio Gutiérrez. Empecé a componer más o menos a los 8 o 9 años de edad, haciendo experimentos entre sonido de piano, olores de los perfumes de mi madre, colores de distintos lápices en la partitura y cambios de temperatura en la casa donde estaba haciéndolo. Así es que yo era poliartista ya a los 8 años. Luego fui a Nueva York a la escuela Juilliard, Juilliard School of Music, y hice un bachillerato y una maestría en piano con estudios en composición musical, y siempre encontré ciertas limitaciones trabajando solamente con el sonido. Entonces, claro, cuando yo estaba estudiando en Nueva York, pues yo tuve unas experiencias extraordinarias, porque primero conocí a Igor Stravinsky, conocí a Aaron Copland, conocí a John Cage, personas, magníficos compositores, muy variados en estilo, que trabajaban con el baile. Juilliard tenía una división de baile y yo tenía una novia puertorriqueña, Carmen Villascoechea, que estaba estudiando ballet clásico y también moderno, y yo empecé a trabajar con músicos y bailarines, etcétera, ligado al mundo del baile. Y eso automáticamente pues saca uno del mundo exclusivamente sonoro. Llegué a Puerto Rico por primera vez en 1961 para tocar un concierto, conocer a la familia Villascoechea. 2 años después, cuando ya me había graduado de Juilliard con la maestría, volví a Puerto Rico, toqué un recital en el Conservatorio de Música. En 65, después de casarme con la señora Villascoechea, pues llegué a Puerto Rico para quedarme durante más de 35 años. Entonces, tuve la gran suerte que en ese momento había una plaza vacante en el Departamento de Música en la Universidad de Puerto Rico, y gracias a la gestión de don Jaime Benítez, pues entré en el Departamento de Música y encontré un ambiente espléndido. Y empecé a trabajar ahí, y 2 años más tarde conocí una de las personas clave en mi desarrollo como creador, que es Rafaela Ponteleve, que había regresado de sus estudios tanto en España como en el Instituto de Itela de Buenos Aires.
Al poco tiempo, pues Francis y yo empezamos a trabajar juntos creando el grupo Fluxus, cuyo estreno fue en el 1968, entre 68 y 69, en el Ateneo puertorriqueño, donde llevamos un espectáculo pues sin precedentes en ese momento acá en Puerto Rico, y con una audiencia increíble, ¿no? La gente no cabía en el Ateneo, atentos a lo que nosotros íbamos a ofrecer allí. Y desde ese momento, pues, juntos empezamos a experimentar y provocar y diseminar nuevas ideas y realmente, como dice en francés, épater le bourgeois, es decir, que asustar un poco a los burgueses que se sentían muy cómodos dentro de sus conceptos, en mi opinión, limitados. Bueno, yo conocí a Francis en el departamento de música de aquí de la Universidad de Puerto Rico, cuando el departamento era en el sótano de humanidades. Aquel sótano era una cosa, lo recuerdo con mucho cariño, aparte de que se inundaba, y Francis tenía un cuartito donde aquella, en realidad era una covacha, donde aquello era el laboratorio de música electrónica. ¿En qué consistía el laboratorio de música electrónica de Francis? En realidad era lo que él podía conseguir. Había una consolita, había quizás algunos micrófonos, pero había tenía bien pocos recursos. Fundamos ese laboratorio de música electroacústica como del 73 o 74 y adquirimos un equipo básico, un ARP 2600, unas grabadoras, después tabla de mezclaje y osciloscopio, todo esto. Pero lo importante es que había un lugar designado donde uno podría hacer sus experimentos. En aquel sótano y en aquel laboratorio de música electrónica, Francis nos empezó a enseñar lo que eran los sonidos puros, nos enseñó lo que era tratar de combinar esos sonidos con otros y crear sonido desde cero. No tener cosas prehechas, sonidos prehechos. Francis le gustaba mucho que nosotros trajéramos ideas nuevas, ideas frescas. Él era una esponja, en el sentido de que cuando uno venía con una idea nueva, mira Francis, se me ocurrió este sonido, si cogemos este amplificador y lo conectamos con X cosas, y entonces él, ok, pues vamos a probarlo. Y ahí mismo la rapidez de Francis es tal que cuando uno venía con la idea, ahí mismo él venía, pues mira, podemos probarlo en esto, y encaminaba quizá una idea que estaba un poquito demasiado amplia, él venía y nos las iba encaminando, y al final del camino, como quien dice, pues siempre sacábamos un producto bien bueno. Yo llegué al uso de los gestos por una experiencia como crítico del periódico The Sun One Star, y yo siempre hacía una crítica desde el punto de vista del televidente para ver la calidad del sonido, para ver el uso de la cámara, también escuchar los comentarios de los profesores que hablaban de las obras. Pues en el medio del concierto se fue el audio. Es cosa que pasa, ¿no? Y yo estoy sentado viendo a los tres músicos haciendo las cejas hacia arriba, contorsiones de la cara, y yo empecé a estudiar todos esos movimientos y el pianista haciendo.
Y yo dije, caramba, el uso del gesto añade algo, porque no es lo mismo de escuchar esta música como escucharlo y ver a la vez la actuación, entre comillas, de los músicos. He utilizado el gesto porque es algo muy humano y es algo que representa para mí una ampliación de la expresividad sonora. En muchas obras, esto no es una constante en todas sus obras, pero en muchas obras de Schubert realmente hay una parte importante que implica movimientos corporales, ya sea por parte de los músicos, ya sea por parte del público o de ambos. Frecuentemente el movimiento corporal es un movimiento improvisado o como mucho con gestos muy primarios, de forma que el propio compositor o el director que dirija al grupo pueda tal vez volverse en un momento determinado hacia el público y de una forma muy sencilla, que cualquier persona pueda entender fácilmente sin problema, pues pueda dirigirlos en movimientos que obviamente tienen que ser muy simples, movimientos de cabeza, giros de cabeza, algún tipo tal vez de contorno de baile muy sencillo, pero obviamente nada que requiera un ensayo, ¿no? O sea que es solamente una pincelada más, un elemento más de todo este mosaico, toda esta fábrica de elementos artísticos distintos, ¿no? El uso del público en sus obras, en el caso de Schubert, él mismo muchas veces ha insistido en diferentes entrevistas o diferentes artículos que en realidad se trata de un aspecto casi tradicional en el arte, no solamente occidental, sino en todas las culturas. Y es cierto que en todas las culturas, en algún estadio de desarrollo, podemos encontrar este aspecto, vamos a llamarle ritual, ¿bien? Y en ese sentido, pues Francia asocia mucho el uso del público con este concepto casi ritualista, desde el sentido de seres humanos que se juntan en un lugar concreto, en un momento determinado, para desarrollar un tipo de expresión, ¿no? Dejando aparte este aspecto de ritual, como digo, también es cierto que el uso del público añade a sus obras un aspecto de improvisación, yo casi diría de cierta frescura, que muchas veces pues, contrasta con el aspecto compositivo de lo que muchas veces vemos en el escenario. Y en ese sentido sí se crea un cierto balance, producto de ese contraste al que me refiero, que es una característica, yo diría, bastante distintiva de su arte y bastante original en muchos sentidos, ¿no? Así que hay dos partes o dos formas de verlo. Por un lado, según el propio Schwartz, ese aspecto, vamos a llamarle tradicional, ¿bien?, del uso del público, pero también por otra parte se consigue a través del público un tipo de textura, un tipo de situación distinta que intérpretes profesionales no habría manera realmente de conseguir de una manera ensayada. Bueno, el concepto de poliarte, que como saben, pues realmente fue inventado por Richard Constellance, un historiador de la estética de Nueva York, y amigo de Francis, por cierto, es un término que, como su nombre indica, implica la fusión de diferentes tipos de arte simultáneamente en una misma obra de arte. Es un concepto bastante wagneriano en muchos sentidos, ¿verdad?, similar al concepto de fusión de artes como tal. En el caso del arte de Francis Schwartz en concreto, implica, pues, tomando como punto de partida la música, fundamentalmente, el utilizar elementos en cierta medida teatrales, pero también pictóricos, literarios, y muchas veces casi yo diría cercanos al happening como tal, meterlos dentro de una misma línea y realmente conseguir una obra completa a partir de la fusión de todos ellos, donde la integración es realmente lo que produce esa obra como tal. Me acuerdo que la primera obra en ese sentido, en esa orientación de Francis, Auschwitz, que era como pues, una manera de visualizar a través de la música los horrores de los campos de concentración en la Alemania nazi, ¿no? Y Francis llevaba esa carga emocional muy adentro y se saca eso a través de esta obra. Es una obra poliartística en todos los sentidos porque básicamente pues, tiene elementos como la quema del pelo a través de ventiladores, junto con luces blancas potentes, similares a que se puede usar para un interrogatorio. Al mismo tiempo, si no recuerdo mal, existe un cuarteto de cuerda tocando música clásica por el medio, mientras hay una cinta con sonidos electrónicos. Las puertas del recinto donde se desarrolla la obra se sellan, de forma que la gente no puede salir. O sea, es una obra realmente a todos los niveles, quizás una de las mejores representaciones del poliarte.
La quema del pelo en este caso pues tiene un efecto fácil de entender. Si la obra se titula Auschwitz, pues lo que se pretende es conseguir una atmósfera donde los espectadores o los participantes en la obra se sientan la angustia más próxima posible a lo que puede sentir una persona en un campo de concentración. Un detalle bien importante, se trancaron las puertas, no dejaron salir a nadie. La agonía que eso le causó a mucha gente fue una cosa, bueno, salieron artículos en el periódico, aquello fue una revolución. El proyecto que yo creo que más nos impactó y que impactó a Puerto Rico fue Cosmos. Cosmos era una pieza donde empezaba en los portones de la universidad y habían diferentes piezas musicales, gente interpretando. Francis tuvo que hacer, yo no me acuerdo cuántas partituras. Por ahí seguíamos y habían voces, habían grabaciones, habían globos, había todo. O sea, era una ruta. Y según esta pieza acababa, el grupo de personas que estaban aquí, pues se movían hacia el próximo que empezaba. Era una coordinación brutal. Y aquello se salía, o sea, o salía esa noche o no salía. Según se iba moviendo la gente, iba. Entonces, según llegaban gente nueva, pues veían esta pieza, esta empezaba, se callaba, y así la gente se iba moviendo, gravitaban todos, pasando por el medio, por frente a todo Humanidades, el teatro, y seguían así por frente al centro hasta llegar a la piscina. En la piscina todo el mundo se reunía para oír la pieza final. Francis se trepó en el trampolín más alto de la piscina, donde allí empezó a dirigir. Pues llegamos a la piscina olímpica, entonces yo subí a la plataforma arriba, como de 30 metros, y es la verdad que sentí en un momento un poder increíble, 5,000 personas ahí abajo gritando y participando, y fue posible dirigirlo, y magnífico. Y la gente, la adrenalina era tan fuerte y tan fuerte que la gente lo que pedía era que Francis se tirara. Y el miedo que a Nelson y a mí nos dio fue que él consideró la idea. Y empezaron a decir que salte, que salte, que salte. Y hubo una tentación enorme de lanzarme al agua. Pero como el profesor de educación física me había dicho, no, si no sabe hacerlo, cuidado porque se puede hacer mucho daño. Y si él se tira de allá arriba, se mata. Porque primero él nunca había hecho clavado. Fue una noche mágica, poética, realmente extraordinaria. Ese cosmos ha quedado grabado en la mente de muchas personas, porque todavía, 22, 23 años más tarde, hay personas que me dicen, yo estuve ahí, yo me acuerdo cuando caminamos por la ruta cósmica.
Yo puedo hablar de la época de mis años como director de actividades culturales, de 1981 a 86. Y en 82, pues fue posible contratar a la compañía de baile Merce Cunningham para que viniera a nuestro recinto a pasar una semana. Y claro, la idea fue de tener aquí al gran compositor y pensador John Cage. Él vino aquí y hizo una labor extraordinaria, una lectura de Finnegan's Wake de James Joyce en el Teatro Universidad de Puerto Rico. Él participó en conversaciones, que tuvimos un foro con John, con Luisa Márquez, con Rafael Aponte Ledé, con Nelson Rivera, con este servidor. Ya después, en 86 hasta más o menos 95, pues yo como compositor, pues seguía haciendo cosas, hice obras tanto en Puerto Rico como internacionalmente. Hizo una obra inspirado en el velorio de Francisco Oller. Y esa obra que se llama Diamond, como de fuerza creadora, Diamond 2, El velorio. Y se estrenó en Lincoln Center, en Alice Tully Hall, tocado por el grupo Continuum, que son uno de los mejores conjuntos de música nueva del mundo, y me invitaron a dirigirlo. Y esa obra, inspirada en Oller, pues ya ha viajado el mundo y se toca en muchas de las salas así de distintos continentes. A nivel internacional, yo sé que en el caso europeo sí es un compositor muy conocido, especialmente, como es lógico, en Francia, dado que él vivió varios años allá. En cuanto a América Latina, sí he tenido contacto con muchos compositores latinoamericanos de diferentes nacionalidades, cubanos, argentinos, venezolanos, que han tenido o bien un contacto directo con él, similar al que haya podido tener yo, de haber participado con él en muchos proyectos, o bien por lo menos conocen su producción. En América Latina, la obra de Schwartz ha tenido mucha difusión, tanto a nivel estrictamente musical como a nivel pedagógico, muchas veces. Algo similar a lo que ha sucedido en Europa. Una de las cosas que yo he admirado mucho de Francis es que a Francis le tiraron duro, pero duro, duro, duro. Sus compañeros de trabajo le tiraron duro. O sea, tú llegar a veces a trabajar con quizás personas que no respetan tu estilo musical o tu estilo de trabajo, pues choca. Sin embargo, Francis nunca lo vi molesto y siempre con una sonrisa con todo el mundo, hasta con los que le tiraban. Francis nunca se peleó con nadie. Siempre le buscaba el lado positivo a las cosas. Y yo creo que es ese elemento de que Francis nunca se agrió la vida, sino que al contrario, su norte era su música y lo sigue siendo. Las otras cositas, pues, quizás eso Francis se las echaba a un lado, pero quizás con una sonrisa, Francis eliminaba todo eso y a la postre, los que una vez fueron disidentes de él, ahora son amigos de él, porque se dieron cuenta de que, mira, lo que él hacía era genuino. Yo abogo por la tolerancia. Yo creo que hay muchas posibilidades. Hay los que quieren trabajar de manera un poco más conservadora, que otros que quieren romper moldes. Muy bien. Pero esas personas, todos, necesitan escuchar. Deben hacer todo posible para estar pendiente lo que los otros están haciendo. Escuchar y tener una mente abierta. Y de esa manera todos, pues, beneficiamos de esa actitud positiva. Y creo que es también indispensable
que las instituciones culturales, en el caso de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Conservatorio, el Ateneo, todos hacen un gran esfuerzo para promover el arte nuevo, buscar oportunidades para compositores de todas las edades, los ya más consagrados, los jóvenes, para que esas visiones tengan oportunidad de llegar a un público. Y eso es indispensable. Y me parece que la oportunidad de enriquecer vidas a través de una música y una reflexión propia, pues es una de las cosas más bellas que puede pasar en la vida de un compositor.